quien pertenece, voy a leer, es medio largo un poquito de ella, pero voy a tratar de simplificar un poco. Que licenciada Patricia Gordon, psicóloga, vasta experiencia desde la sociedad civil, especialización de violencia familiar y de género, es Consejo Nacional de Menores y Familias, docente de la Universidad de Mar del Plata, docente del Seminario de Orientación de Violencia y Género y Abuso Sexual, participación en diversos talleres, jornadas, congresos, abuso sexual infantil, formas actuales de esclavitud, bullying, un recorrido bastante amplio. Actualmente integrante del equipo técnico operativo del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas. Ella desde Mar del Plata nos va a disertar desde la modalidad virtual. Hasta que se conecte, voy a informar que acá tenemos una compañera que ofrece su servicio, ella trabaja de esto, tiene la plataforma YouTube Cooperativa Capacitar Limitada, Catamarca. Quien se quiera contactar, ella hace un trabajo de grabación, filmación, de todo tipo de eventos. Cristina Soria, que la tengo acá a mi derecha. Seguidamente vamos a invitar a que se ubique para el próximo panel después de Patricia Gordon. Vamos a invitar a Cooperativismo Emprendimiento, a la gente que vino desde la ciudad capital, a ubicarse, a tomar posición, si tienen banner, ellos han llegado recién, así que los invitamos a que se ubiquen. Luego de la modalidad virtual van a pasar ellos a la modalidad presencial. Muchísimas gracias por la atención. Avise nomás cuando. Sí, está por conectar. Listo. Bueno, en reiterar, Patricia Gordon, psicóloga, aprovechen, saquen las dudas, consulten. Tiene una experiencia muy importante en el trabajo territorial, así que no duden en consultar. Es para entrar, pero bueno, ya estamos. Excelente. Muy buenas tardes, Patricia. No sé si me escuchas. Bueno, yo la acabo de presentar, así que adelante nomás, Patricia, bienvenida. Muchas gracias por estar acá con nosotros desde la virtualidad. Hola, Ana María, no te escucho, pero te veo. No te escucho bien, pero te veo. Dice que está listo. Hola. ¿Me escucha? Sí, sí, se escucha perfecto. A ver, no sé quién me habló primero que le escuchaba mejor. Patricia, ¿me escucha? Sí, la estaba saludando a Ana María y no la escuché prácticamente, pero avísame cuándo puedo empezar, si puedo compartir pantalla. Sí, está todo ¿Y listo. cuánto tiempo tenemos? Está todo listo para que comience y tiene 35 Sí. minutos. Perfecto, voy a tratar de sintetizar entonces. Ahora voy a compartir pantalla. En principio, saludar a la ONG, a quienes están asistiendo a este congreso, agradecer la invitación y finalmente abordar la temática de violencia sexual y abuso sexual, que es el tema para el cual yo fui convocada, ¿sí? Así que, si puedo compartir, ahora ya intento hacerlo, ahí vamos, ahí, no sé si ustedes ya lo están viendo, sí. Sí, se ve bien.
Bueno, perfecto. Bueno, voy a tratar, como les decía, de ir sintetizando un poco, hablando de violencia sexual, la prevención y los abordajes. En principio, nos hacemos la pregunta de qué es la violencia sexual, ¿no? Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, la estamos definiendo como la intrusión de la sexualidad del adulto en una sexualidad que está en construcción, que es la sexualidad de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Ese carácter, me interesa señalar ese carácter intrusivo, ¿sí? de lo que llamamos comúnmente abuso, porque es algo inesperado, es algo que no debe ocurrir, quiero decir, el contacto con el adulto, bueno, nunca debe ocurrir, pero ese inicio en la esfera sexual no debería ocurrir en ese tiempo y de esa manera. Y bueno, yo a veces prefiero hablar de violencia sexual hacia infancias y adolescencias, porque esa palabra, dicha de esta manera, nos permite ubicar, por un lado, quién es el sujeto de la acción, es decir, quién comete el abuso, ¿no? Y por otro lado, el objeto del abuso, que en este caso son los niños, niñas y adolescentes. Otra cuestión es fijarnos siempre en qué contextos ocurren los abusos. Puede ser dentro del ámbito de la familia, que es lo más común, aunque no debería ser así, ¿no? Pero sucede de esta manera, que muchas veces es ejercido por padres, por progenitores, biológicos o no biológicos, no importa, porque la paternidad y la maternidad son funciones. También por otros familiares, como hermanos, tíos, abuelos, primos. Y ahí agregamos que ese mito de la familia como el lugar más seguro, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? No coincide con la realidad, ¿no? Ya que como la familia queda todo, en algunas familias queda todo en el ámbito de lo privado, eso va a dificultar que un niño o una niña pueda tomar la palabra y poder expresar de alguna manera lo que le pasa. También hay otros ámbitos, como por ejemplo los entornos cercanos. Esto nos referimos cuando los niños y niñas quedan al cuidado de un vecino o conocido de la familia, que generalmente es una persona en quien la familia deposita la confianza, ¿no? Y justamente abusando también de esa confianza, hay un aprovechamiento que da lugar a los abusos. Y también nombramos a las instituciones, porque sabemos que en muchas instituciones, lamentablemente, que se proponen como al cuidado, a la educación o a la protección de estos niños y adolescentes, también se aprovechan de esta vulnerabilidad. Bueno, esto resulta como algo, un agravante en materia legal, digamos, porque justamente si una persona es encargada de la educación o encargada de la protección, como podría ser, por ejemplo, en un hogar, esto agrava, digamos, lo que tiene que ver en materia legal. La otra pregunta que nos hacemos es ¿quiénes cometen los abusos? ¿Quiénes ejercen esta violencia sexual, digamos? Contrariamente a lo que muchas veces se dice, nos es muy difícil de determinar un perfil, ¿no? A veces se pide cuál es el perfil de los abusadores. Es muy difícil, ojalá fuera posible, porque por ahí podríamos combatir este delito mucho más eficazmente si fuera tan fácil de detectar. Quien abusa muchas veces puede ser la persona más cercana a la víctima, y ese sujeto puede ser alguien que es valorado, que es respetado, que es bien considerado en la comunidad. El abuso sexual atraviesa todas las clases sociales, ¿sí? No es que el que abusa es alguien, digamos, que no es un profesional. Hay médicos, hay abogados, puede haber psicólogos, puede haber un trabajador, o sea, esto atraviesa todas las clases sociales. Y lo que podemos observar sí puede ser,
no dando un perfil, es que a veces quienes abusan tienen algunos rasgos en relación a su personalidad. En psicología decimos que es una personalidad disociada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que por un lado puede ser ese buen vecino, entre comillas, o sea, que se presenta de esta manera, que de hecho hace buenas acciones también, entre comillas, pero esta es la misma persona que abusa, ¿sí? O sea, conviven dentro de la misma persona, dentro de su psiquismo, estas dos modalidades, por eso es disociada. Tienen generalmente una ausencia de un sentimiento de culpabilidad, ¿no? Uno a veces se siente culpable por cualquier cosa, bueno, llegué tarde a un lugar y me siento culpable. Bueno, acá no hay ningún sentimiento de culpabilidad y no reconoce al otro como diferente. Ese otro, que es el objeto de su abuso, es como si fuera una cosa, digamos, ¿no? Un objeto con el que pueden hacer lo que quieren y ejercer ese poder. En el acto de abusar, cuando es dentro del ámbito familiar, consideramos, bueno, esto no es un término jurídico, pero se denomina incesto paterno-filial. Entonces, el otro, ya dije, es un objeto que puede manipular a su antojo. ¿Cómo transcurre esta violencia sexual? Bueno, yo acá un poco hablo de lo que es el abuso de poder, que ya lo venía anunciando, donde se impone un secreto, ¿no? Generalmente ese adulto le dice al niño que esto es un secreto entre vos y yo, que no lo podés contar, y ahí viene muchas veces la amenaza, que es otro elemento a tener en cuenta. La amenaza en sí, es decir, si lo contás vas a ir preso, si lo contás le va a pasar algo a tu mamá. Esto tiene mucho peso en la infancia, una amenaza, porque no lo viven como amenaza, sino como algo que directamente va a pasar, ¿sí? Muchas veces se hace por seducción. ¿Qué queremos decir con seducción? Seducir mediante objetos valorados, niños y niñas que están en condiciones de mucha vulnerabilidad y reciben algo a cambio de, ¿no? Y después otro elemento que destaco es esto de inocular la culpa, es decir, hacerle creer, en este caso, a quien es abusado o abusada, que provocó el abuso. Las modalidades son muchísimas, pero bueno, por ahí nos podemos centrar porque a veces en el imaginario existe esta idea de que si no fue una violación, si no fue con acceso carnal, no es un abuso. Y sí es un abuso el tocamiento en el cuerpo, las exhibiciones del cuerpo o de algún material con contenido sexual, obligarlos a realizar tocamientos o comportamientos de índole sexual y, por supuesto, el acceso carnal. Con respecto a la sintomatología, es decir, ¿qué síntomas presentan quienes han pasado por una situación así? Bueno, también es difícil poder generalizar en torno a esto porque, digamos, es difícil poder generalizar en torno a esto porque yo acá voy a dar indicadores emocionales y físicos. Pero no quiere decir que un niño o una niña que tenga, por ejemplo, cambio de conducta repentina o agresividad es abusado. Por ahí es una obviedad lo que digo, pero bueno, también es necesario aclararlo, que esta sintomatología emocional se denomina inespecífica. Es decir, en un caso de abuso pueden aparecer estos síntomas, pero en realidad lo más importante es contar con el relato de quien está siendo víctima. Eso sí sería algo más específico. Y acá verán que en esta sintomatología yo nombro a los cambios de conducta repentinos, a las regresiones, a la negativa a concurrir a ciertos lugares, dificultades en el aprendizaje y el rendimiento escolar. En adolescentes es muy común el tema de las fugas de hogar, los intentos de suicidio, la depresión también, las conductas hipersexualizadas. Quiero decir con esto, en la primera infancia, cuando por ahí los niños y niñas están en una situación más de explotación, digamos, ¿no? Pero
lo que se observa es que ya pasa la exploración, sino que es una conducta muy sexualizada y constante. Bueno, temores, agresividad, retracción, aislamiento. En cuanto a la sintomatología física u orgánica, como indicador, muchas veces en niños pequeños aparecen irritaciones en la zona genital, bueno, obviamente lesiones, pero también como orgánico tenemos el tema de las patologías alimentarias, sobre todo en las adolescentes, que a veces tienen trastornos de la alimentación, como la bulimia, la anorexia, los cortes, muchas veces que se autoinfligen los adolescentes. En niños más pequeños, ahí nombraba la enuresis y encopresis, que significa que habían adquirido ya el hábito de ir al baño, hacer pis y caca, pero ya no lo pueden contener esto, ¿no? Como que hay una regresión. Y obviamente trastornos del sueño, que también los afectan. Puede haber otros indicadores, pero yo señalé acá un poco los más importantes. Tenemos que tener en cuenta entonces que la violencia sexual como consecuencia es una experiencia que puede resultar traumática para muchas personas. ¿Por qué? Porque es algo inesperado, así como lo traumático es lo inesperado, y es muy difícil de procesar para un psiquismo que está construyéndose, ¿sí? Y cuando no hay un acompañamiento, cuando no se puede develar ese secreto, muchas veces se instala tempranamente la vergüenza, el asco, la culpa, las inhibiciones, los temores, la desconfianza. Es como una especie de estafa, ¿no? Se dice que un niño abusado es un niño estafado. Puede ocasionar dificultades a futuro en la esfera sexual, porque el encuentro con lo sexual, como decíamos al principio, va a quedar asociado al abuso, y esto va a dificultar vivir la propia sexualidad por fuera de un hecho no deseado, ¿no? Y entonces esto es como que se va a reiterar. El posterior sometimiento a otro tipo de abusos también es una consecuencia. Quiero decir que cuando uno no puede transitarlo, no lo puede hablar, no se siente acompañado, no lo puede procesar, tal vez repita situaciones en las que vuelve a ser objeto de otro, no necesariamente sexual, puede ser, no sé, a un jefe, a una pareja, en un trabajo y demás. Sintéticamente, entonces, acá lo que tenemos es un cuerpo afectado, ¿sí? Cuando digo cuerpo, digo psiquismo también, cabeza, ¿no? Porque también es parte del cuerpo, de ese cuerpo, de esa idea del cuerpo que tenemos. Un cuerpo que es tomado como objeto, que es violentado, que va a mostrar sus marcas, sus dolores, a través de ¿qué? De síntomas. Los síntomas son la muestra de que algo me está pasando, algo me hirió, algo me dolió, algo raro le está pasando a ese niño o a esa niña, o por ahí más adelante a los adultos, ¿no? Es un cuerpo que necesita hablar y que necesita decir. Se enferma para eso, para poder decir y poder tramitar ese padecimiento. Por eso el síntoma en sí mismo no es algo negativo, porque a veces por ahí en medicina uno puede decir, bueno, sí, tiene tal síntoma, es algo negativo para el cuerpo, pero en psicología también tenemos que pensar que esa es la forma que tiene de hablar el cuerpo, por eso no hay que acallarlo, ¿sí? No hay que silenciarlo, hay que dejarlo que se exprese, hay que entenderlo, digamos. Bueno, eso para eso una psicoterapia ayuda mucho. Bueno, en la esfera de la prevención nos preguntamos si entonces se puede prevenir todo esto que estamos hablando, se puede prevenir la violencia sexual. Sí, lo que podemos hacer es habilitar espacios de diálogo en todos los ámbitos de niños, niñas y adolescentes. Esa es una forma de prevenir. Dar la palabra a los niños, no desmerecerlos, no decir que son menores, ¿no? Como se usa todavía esa categoría jurídica cuando dicen menores, son menores. No son menores en realidad. Entonces digo, bueno, son menores de edad simplemente. Darles la palabra, reconocer que son capaces, no juzgarlos. Ya eso es una manera de evitar que alguien abuse del poder que tiene como adulto, ¿sí? Que ellos puedan cuestionar esto.
puedan cuestionar a un adulto, contrariamente a lo que a veces se hace en una educación muy rígida, digamos, ¿no? Y para la prevención destaco el tema de la ESI, que posibilita romper con el secreto, que caracteriza, como dijimos antes, al abuso. Por supuesto me estoy refiriendo a que el ámbito escolar es un lugar propicio, porque tienen mucha confianza a veces los chicos con sus chicas, con sus docentes y con sus pares. Y que hay muchos ejemplos de casos que han inclusive salido historias así en las noticias, de que gracias al trabajo que han hecho en la escuela, pueden contar lo que les pasó por primera vez en su vida. En charlas sobre cuidados del cuerpo, en clases de plástica a través de los grafismos, de los dibujos, en biología. Bueno, creo que se puede prevenir de esta manera. También los medios, cuando existe un buen tratamiento del tema basado en buenas prácticas de información, pueden ayudar a prevenir las campañas de difusión. Hay muchos videos que se han hecho del programa de las víctimas contra las violencias de Nación que se pueden difundir, digamos, y muchos spots que están muy bien hechos, cortitos, muy claros. Campañas de comunicación, expresiones artísticas. Para quienes intervienen en estos casos, las sugerencias más importantes son prestar atención a los cambios repentinos de conducta, a la sintomatología, no descreer, no anteponer nuestros prejuicios diciendo, bueno, seguramente es una mentira, está fabulando, bueno, mirar con amoroso interés, aprender a escuchar atenta y silenciosamente. También mantener una actitud tranquila ante un posible relato, porque si el niño o niña habla con un docente o con una persona, un referente comunitario, y le está contando algo y esa persona demuestra su bronca, su rechazo, lo que sea, eso va a impedir que lo relate. Y también sugerir una guía de actuación para estos casos. A mí me parece que la guía más completa que hay es la guía de UNICEF, o un protocolo específico de cada jurisdicción. Hay provincias que tienen un protocolo para poder intervenir en casos de abuso. Y la guía de UNICEF también es una herramienta útil. Toda persona que va a tomar un conocimiento de una situación puede radicar la denuncia en una fiscalía, a veces se hace en la comisaría de la mujer o se puede comunicar con un organismo de niñez, como el número 102. Yo le pongo los números acá al final de la presentación. Si el abuso es en el ámbito familiar, ya desde hace unos años, la misma fiscalía puede actuar de oficio, porque imaginémonos que quien abusa es el progenitor y la madre está amenazada o es cómplice de esta situación, digamos. Entonces, una fiscalía, si alguien se entera, se tiene que presentar a una fiscalía, puede actuar de oficio, ¿sí? Y en las escuelas existe una guía de actuación federal para este tipo de casos. Sí, yo ya voy a ir terminando, quedan unos 7 minutitos, acá me apuntaba la María, lo voy sintetizando para cumplir con el tiempo, ¿sí? No, acá lo que nombraba es que los cambios culturales a partir del año 2015 nos han servido para que esto se visibilice más, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, y el trabajo de los sobrevivientes de abuso que muchas veces llevan adelante estas mismas organizaciones. Finalmente quería relacionar que la trata de personas con fines de explotación sexual, el grooming, el acoso sexual en ámbitos laborales, la llamada pornografía infantil, la explotación de niños y niñas en el turismo y los abusos sexuales en el marco de la trata con fines de explotación laboral también existen, ¿no es cierto? Y que hay muchas formas de violencia sexual más allá del abuso intrafamiliar. Esto ya llevaría más tiempo explicarlo. Y finalmente, les dejaba acá la línea 137 o un número de WhatsApp, que es el 11 31 33 1000. Cuando uno tiene una sospecha de que un niño, una niña o adolescente son víctimas de violencia, abuso, grooming o explotación, se pueden comunicar también a estos números
y si no, al 102, que es el número de SENASA. Esos serían como los datos más importantes, que yo después igual le puedo dejar, si a alguien le interesa, porque lo fui como planteando muy rápidamente, el material a Ana María. Bueno, creo que es la primera vez que cumplo con el tiempo en mi vida, porque no suelo hablar mucho más y sé que este congreso tiene sus tiempos y quería respetarlo. Bueno, un aplauso bien grande a Patricia Gordon. Bueno, tengo la dificultad de escucharte, Ana, que no me hablas, te felicito por esta actividad tan importante para tanta gente y que nos encuentra todos los años. Así que les mando un saludo y quedamos a disposición también desde el Comité Ejecutivo para lo que ustedes consideren. Muchas un gracias. saludo a las personas que están participando. Un abrazo desde Catamarca te mandamos. Muchas gracias.